Me quedó un vacío porque era mi esposo, tuvimos 44 años juntos, más los años de novio. A mi esposo lo detuvieron el día 24 de abril del 2014 en nuestra casa de habitación, alrededor de las 8 de la noche. Al tocarme el timbre y yo pregunté, ¿quién es? Me dijeron, es el SEBIN, venimos a detener a su esposo Rodolfo González. Y de ahí en adelante fue una cosa de terror para todos. Se empecé a llamar a mi familia, a llamar a mi hija, vienen a detener a tu papá, esperando vestirme y porque estábamos en pijama para poder abrir la puerta. Bueno, llegamos alrededor de las 10, no recuerdo exactamente, 10, 11 de la noche, a las oficinas del SEBIN, allá en el Helicoide. Mi esposo, cuando yo llegué, estaba mi esposo sentado, posado. Ahí estuvimos hasta más o menos alrededor de las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, cuando mi hija y yo dijimos, bueno, ya se puede ir, le dijeron a mi hija. Entonces yo agarré mi cartera para salir y me dijeron, no, usted no sale. ¿Cómo que no? Dice mi hija, toda asustada y preocupada. No, porque ella tiene orden de quedarse detenida por orden de la fiscal. Fue el sábado la detención. El día domingo allanaron esta casa, la casa de mi hija y mi yerno, Ivette González y su esposo. Las allanaron, se llevaron todo lo que pudieron. A estas alturas no nos han devuelto nada. Luego, el día lunes, es 28 ya, ¿no? El día lunes 28, estando yo todavía allá en el SEBIN, allanaron mi agencia de viaje. Se llevaron también todo lo que había. Y bueno, entonces allanaron todo solamente pensando que como las guarimbas eran en Chacao, pues ahí teníamos nosotros el sitio para tener todos los explosivos y todo lo que ellos querían que nosotros no. A mí me acusaron de tenencia de artefactos explosivos y cierre de calles en grado de tentativa. Ahí lo detuve. Fue el día lunes, nos llevaron a Palacio de Justicia, nos metieron en los sótanos, que yo le digo son los sótanos del terror, eso es una cosa horrorosa, y ahí la juez me dio a mí medida sustitutiva de libertad por cautelares de presentación cada 30 días. Él le amenazaban, le decían, hicieron así con el dedo. No te vamos a torturar porque te lo puedes quedar aquí, no nos conviene. Pero si tú hablas y acusas a Ledesma o a cualquiera que tú quieras, te damos beneficio, es la palabra, te damos beneficio. Pero mi esposo no, porque mi esposo no conoció nunca, o sea, no conocía a Ledesma, no conocía nada. ¿Cómo iba a acusar a una persona que él era una persona digna? ¿Cómo iba a acusar a alguien para que le dieran beneficio? No podía. Y así lo supiera de alguien o estuviera en conocimiento, tampoco lo iba a hacer. La última vez que vi a Rodolfo fue el día 12 de marzo en la visita. Estuvimos hablando ahí, no, que estoy así, que me van a trasladar, que ahí se metió en la cabeza, me van a trasladar, yo lo vi, y bueno, estuvimos hablando ahí, y le dije, no, mira, tranquilo, no te preocupes, no te va a pasar nada, no te vas a ir para allá, que eso es tormenta psicológica. Total que bueno, me vine, normal nos despedimos y me vine, y esa noche, a las 12 de la noche me llamó una chica esposa de un preso político. Señora Josefa, ¿sabe algo del SEBIN? Yo me despertó, ¿no? ¿De qué? Y ella se dio cuenta que yo no sabía nada. Y me dijo, no, nada, tranquila, hasta mañana, ok. Y enseguida me llamaron de Estados Unidos. A los 5 minutos me llamó mi cuñado de Estados Unidos, que vivía allá, y me dijo, mira lo que está pasando, ¿qué está pasando? Algo pasa en el SEBIN. Hay una ambulancia, parece que es con Rodolfo. Y entonces sí me entró los nervios, y también mi hija la desperté, y a mi yerno, mira, que está pasando algo. Empezaron a ver los Twitter y todo, y ahí bueno, ahí imagínate tú, de ahí para adelante la desesperación. Una desesperación horrible, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que decían que la ambulancia, que no estaba la ambulancia, que estaba muerto, que estaba vivo, que estaba para allá, que estaba para acá, todo ese cuento de ese día. Entonces, no nos podíamos ir a SEBIN a la 1 de la mañana, porque no nos iban a dejar entrar. Entonces decidimos entre la familia irnos a las 5 de la mañana cuando aclararan. Uno no sabe, ¿me entiendes? Si es verdad, si es mentira, si está muerto, si está vivo. Es una pesadilla total. Total que, bueno, a las 5 de la mañana nos paramos
y nos fuimos al Celín ahí en la mañana. Ahí, bueno, ahí cuando yo me di cuenta que era de verdad, a la funcionaria, pobrecita, después la trasladaron porque ella fue buena con nosotros. Y yo la abracé y le dije, dime que no es verdad lo que está pasando. Ella me dijo, sí. Dicen que se suicidó, pero hasta el día de hoy yo no estoy segura de que eso haya sido así. Porque las investigaciones, a mí no me han dicho nada de qué ha pasado, ni qué investigaciones hicieron, ni qué no hicieron, nada. Supuestamente, y si lo hizo, fue inducido. Mi vida me cambió, porque yo tenía a mi esposa, que teníamos 44 años de casados, y siempre andamos juntos, solos por ahí, pues los dos viejos. Ahora me toca vivir con mi familia, con mi hija, por supuesto que quiere que yo me quede aquí. No quiero vivir sola.